Pichincha Universal, generando noticias. Ya está en nuestra cabina principal Sebastián Palacios, asambleísta por Suma. Muchísimas gracias por acompañarnos, Sebastián. Muchas gracias, Marisabel, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido. El uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de Salud se mantienen como los temas, algunos polémicos, otros como eje central en el proyecto de Código de Salud, cuyo segundo debate continúa hoy en el Pleno. ¿Y cuáles son las perspectivas, las proyecciones? Así es, hoy día a las 9:30 iniciaremos una sesión más en la que debatiremos el Código de Salud. Digo una más porque vamos alrededor de 5 sesiones ya en las que hemos conversado, debatido, discutido sobre los diversos tópicos que trata el Código de Salud. Recordemos que es una norma que integra todas las normativas que han existido en cuanto a la salud. Son más de 300 artículos, entonces al ser bastante extenso, requiere bastante debate también. Hay efectivamente temas que han sido controversiales, han habido otros que han generado mucha desinformación. Marisabel, hay que decir esto porque, por ejemplo, se ha dicho que a través del Código de la Salud vamos a legalizar el aborto, cosa que no es cierta. Primero por concepto, porque a través del código no se puede legalizar algo que está penalizado en otra norma, en el Código Integral Penal. Y además porque lo que dice el Código de Salud en cuanto al aborto es muy claro. De hecho, ni siquiera trata el aborto per se, sino que habla de los abortos en curso. Lo que dice es que una mujer que llega a un hospital, a una clínica, a un centro de salud, con un aborto en curso, si una mujer que llega sangrando, debe ser atendida de forma emergente. Es decir, esto se debe considerar una emergencia médica. Eso es lo que dice. Pero claro, ha desatado comentarios, muchos disparatados, que dicen que vamos entonces a legalizar el aborto porque se va a permitir que le atiendan a una mujer de manera emergente, imagínese usted. Lo mismo se ha dicho con respecto al uso terapéutico del cannabis, que usted lo mencionó. Pero antes de eso, o sea, porque en la fantasía puede ocurrir muchas cosas, como que la mujer puede provocarse, por ejemplo, un aborto y asistir a una clínica de salud para que obligatoriamente le atiendan. Puede ser, eso puede ocurrir. Sin embargo, en un centro de salud, la obligación que tienen los médicos es de atender a la mujer, porque viene evidentemente con una emergencia y si es que no la atiende, la vida de la mujer está en peligro. Entonces, sea cual sea la causa, puede ser que una mujer haya ido a un centro clandestino, por ejemplo, a practicarse un aborto, y haya salido mal la intervención, y llegue de emergencia a un hospital, debe ser atendida. ¿Y por qué pasa esto? Porque recibimos muchas denuncias, imagínense ustedes, de mujeres que nos decían, el médico en vez de atenderme me empezaba a hacer preguntas, a indagar e incluso a denunciar a la fiscalía, porque como el aborto es un delito actualmente en el país, con la excepción de 2 causales, y por cierto estamos a punto de tratar una causal más, que es la despenalización del aborto en casos de violación. Sí. Pero en todo caso, fuera de esas causales es un delito, el médico a veces prefiere denunciar a atender a la mujer. Entonces, por eso es importante que la normativa que se habla de la salud integral de las personas, se establezca esto como un punto importante dentro de la normativa, que es atender de manera emergente a una mujer que llega con un aborto en curso. No es nada más que eso. ¿Y en eso hay consenso? Me parece que sí. Esto ha levantado críticas por parte de varios asambleístas conservadores, que han dicho que esto abriría la puerta para que se legalice el aborto. Claro, para mejor que se mueran antes de que pase aquello. Sí, han habido argumentos, yo diría irracionales en cuanto a esto, pero me parece que finalmente, ha habido pedidos de estos asambleístas que ahí se haga mención a la Constitución, por ejemplo, que se ponga esto que se debe atender, pero que además se respete la Constitución. Yo no sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, lo único es un problema sanitario, de salud, médico, pero si es que eso haría que este artículo esté dentro de la norma, como es el deseo de quienes hemos sido parte de la Comisión de Salud y quienes comprendemos que este es un problema de salud, pues pensaría que ya es un tema de forma, ¿no? Más allá de el fondo, que es realmente la atención que debe existir. Ya, pero entonces se entendería que hay los votos. Pensaría que sí, ojo, ¿no?
en este tema. Pero hay... Claro, no hay una serie de elementos y justo vamos al siguiente. Hay muchos otros y el de tema hecho, del uso del cannabis, por ejemplo, medicinal, que se ha abierto un gran debate a nivel nacional. así es, María Isabel. Nosotros, como Comisión de Salud, debatimos mucho al respecto. Porque de primera mano, cuando uno escucha uso del cannabis, ¿no es cierto? Dicen, ya, te van llama a la abrir. atención, te llama la atención y asusta de alguna manera. Nosotros recibimos en la comisión a muchísimos pacientes con cáncer, con Parkinson, enfermedades catastróficas raras, que utilizan ya el cannabis de forma paliativa para reducir el dolor. Y usted no se imagina, porque claro, no solo eran pacientes, también eran científicos, médicos que llegaron a la comisión y nos explicaban los efectos que esto genera para estos pacientes. Y es increíble, no hay ninguna medicina tradicional que genere estos efectos paliativos, que reduzcan el dolor a tal nivel. Y lo que ellos pedían es, nosotros ya consumimos, pero evidentemente tenemos que conseguirlo a altísimos precios, porque se debe traer de otro país, lo cual es complicado y genera complicaciones digamos, al acceso al cannabis de uso medicinal. Y por lo tanto, pedimos que ustedes a través de la norma puedan permitir el uso terapéutico. Y esto es muy importante decirlo, aquí no se está de nuevo. Ha habido voces que han dicho van a legalizar la marihuana en el Ecuador. No es así. El uso ilícito de cualquier tipo de drogas está penado en el Código Integral Penal. ¿Cuál es la diferencia entre el cannabis de uso terapéutico y el que se consume, diga usted, en un cigarrillo? Empezando por la forma de consumir. Es decir, lo que se está permitiendo a través del Código de la Salud es... Hay formas de extraer el aceite de la planta. ¿No? Hay formas ya científicas de hacerlo. Y esto concluye en un producto que son unas especies de aceites. Que tienen niveles de THC y niveles de CBD, que es el cannabidol, que es, digamos, lo que tiene el cannabis. El THC es lo que genera los efectos psicotrópicos. El cannabidol per se no. El cannabidol es el que genera estos efectos paliativos. Entonces... se puede aislar el componente psicotrópico del medicinal. Exactamente. Y eso es lo que ha sucedido ya en Chile, ha sucedido en Colombia, sucede en Canadá, en varios países del mundo en donde han permitido que esto suceda. Y claro, había voces ahí que decían, bueno, no permitamos la siembra, la comercialización, la distribución, sino que solamente abramos la puerta a la importación de estos productos. Y es una posibilidad. Porque lo que decían es que esto podría generar que haya un montón de espacios de siembra de gente que indiscriminadamente siembre cannabis y no lo use necesariamente para fines terapéuticos. Puede ocurrir. Ahora yo les respondía, bueno, ¿y eso no puede pasar hoy? O sea, porque ellos decían... o sea, porque está prohibido no va a pasar. Exactamente. O sea, más bien... A mí me parece que si es que se permitiría esto, habría ya un procedimiento claro, habrían unas certificaciones y quien no cumpla con esos procedimientos y certificaciones evidentemente estaría incumpliendo la norma y debe ser sancionado. Se deberían establecer procesos de control también. Debería haber una coordinación, no solo del Ministerio de Salud, sino también Ministerio de Agricultura, Ministerio del Interior, para que se pueda asegurar que los diferentes embrios de cannabis sean utilizados para este fin. Pero lo que yo digo es, esté o no esté en el Código de Salud, cualquier persona que quiera sembrar ilegalmente, igual lo puede hacer. Lo puede hacer. Estaría yéndose en contra de la normativa, claro que sí, debería ser sancionado, efectivamente. Pero lo uno no necesariamente dispara lo otro, no sé si me explico. Sí, tal cual. Entonces... Y en efecto, en el tema de importación, por ejemplo, de ya el elemento procesado para uso medicinal, supongo que a través de una receta, de diversos elementos, que por supuesto en el Ecuador suele ocurrir también que echa la ley, echa la trampa, muchos de esos elementos, pero en todo corremos riesgo también de esa forma. Así es. Y de hecho, el consumo para uso medicinal también establece ciertas restricciones. Una de esas es tener la receta médica que permita la compra y después del consumo, ¿no? Sin embargo, hay que retomar el tema de que estaría aislado el elemento psicotrópico del medicinal. Así es. En un tratamiento más científico y técnico del té. Efectivamente. Ahora, de nuevo, han habido asambleístas que no han comprendido este concepto, que se han quedado
encasillados en que esto es abrir la puerta al consumo No, pero es indiscriminado que hay de un drogas. populismo legislativo también, Sí, y en sí. campaña el discurso del endurecimiento de penas y el restringir el tema del aborto y de las drogas porque mata a la familia, Así es, pega así en es, muchos así sectores es. muy conservadores, y es mucho más fácil sostener ese discurso que abrir un debate más racional. Exactamente. Pero ¿y eso cómo va a decantar en la correlación de fuerzas? Y un debate, yo sumaría algo Sí. racional y responsable, Ujú. porque no podemos nosotros como legisladores, quienes damos nuestro voto para que una norma sea aprobada, sacar argumentos antojadizos sin un respaldo, sin una base técnica, porque imagínense, esto va a impactar en la vida, en la calidad de vida de las personas. Entonces, debemos ser muy responsables en ese sentido. Y personas ¿Cómo va con a impactar? enfermedades catastróficas, perdone que le interrumpa. Claro, Hay claro. personas que están en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y que le digo a María Isabel, han ido a la comisión y han sido muy claros en decir, esto es lo único que a nosotros nos ha servido. Entonces, no es abrir completamente, es ser muy claros en el consumo para uso terapéutico. Ahora, Ya. usted decía cómo esto va a impactar en el uso, en la correlación de fuerzas. Sí. Vamos a ver hoy día en el debate, Mm. porque usted sabe, hay un acuerdo legislativo entre ciertas bancadas, Así la es. bancada de Alianza País, con la bancada de Creo. Y el otras Partido Social bancadas Cristiano pequeñas. para ciertos elementos cuando conviene. Bueno, pero no está dentro del acuerdo Sí, per se que ha sido correcto, público. Correcto, correcto. Entonces, yo entendería, sería lo lógico que estas fuerzas políticas se hayan reunido previamente. Le digo, yo no he participado, en mi movimiento tampoco ha participado en esto, para definir más o menos cómo se va a dar hoy la sesión, cuál va a ser la forma de votar. Porque ahí le hago un paréntesis, María Claro, es Isabel. que hasta Nosotros en la eso. comisión votamos por partes del Código de Salud. Como es un código tan extenso, Ujú. lo dividimos por libros. Y eso es lo lógico, eso es lo responsable. Porque yo puedo estar de acuerdo con la gran mayoría del código, pero no estoy de acuerdo con un libro. Ujú. Y le digo con nombre y apellido, el libro que trata el Sistema Nacional de Salud. Y si quiere después le puedo explicar eso Claro, ahí, porque eso es uno de los importante. puntos también Sí, que mencioné en polémico. la introducción. Pero entonces, ¿cómo se va a votar? Uno. Dos, ¿cuál es el texto que vamos a votar? Porque igual, como Comisión de Salud, nosotros aprobamos un informe para segundo debate. Esto fue en enero, poco antes de enero de 2019. Han pasado varios meses y en estos meses se han dado debates, como yo le decía en un inicio, en el Pleno, en el que varios asambleístas han dado sus observaciones, comentarios, han propuesto cambios en el texto, pero no hemos tenido acceso a ese texto. Entonces, recién vamos a tener acceso al texto final, ya con los cambios que se hayan hecho, hoy, previo a la votación. Y yo espero que, Pero esto, se nos dé el tiempo necesario para poderlo revisar, leer y, de nuevo, responsablemente votar un texto que es tan importante para el país. Entonces, a ver, pero ha habido críticas justamente a la constituyente, al gobierno anterior, de los textos de última hora, que precisamente pueden mostrar algunas sorpresas, pero esto no había que salvaguardar, precautelar. claro, y ¿No? esto obedece, Marisabel, a un problema ya mucho más de fondo, que es Integral. la ley de la función legislativa, porque Ya. la ley de la función legislativa establece un proceso en el que el ponente, es decir, el presidente de la comisión, tiene la potestad de él o ella decidir qué observaciones de los asambleístas acoge dentro del texto final. Entonces esto tiene que cambiar, habrán reformas de la ley de la función legislativa más adelante. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos planteado que eso no dependa solamente de una persona, el ponente, sino que dependa de toda la comisión el acoger o no estas observaciones. Eso es lo lógico y lo democrático. Ajá. Pero más allá de eso, a lo que yo iba es no hay todavía Una certeza certeza. sobre cuál va a ser la forma de votar, sobre cuál va a ser el texto. Entonces hoy día tendremos que revisar. Y digo Ojalá esto- pesen los argumentos y no las ópticas religiosas, porque al Sí. final vivimos en un país laico. Así es, absolutamente. Y digo esto porque ayer ya estaba viendo algunas noticias, algunos tweets que decían que estos asambleístas, estas fuerzas políticas que forman parte del acuerdo, habían tenido ya algunas reuniones y habían definido, por ejemplo, el quitar el artículo del uso del cannabis terapéutico del Código de la Salud. Solamente centrarlo a la importación, más ya no a la siembra, la comercialización, la distribución. Ya.
Entonces, le digo, esto es en cuanto o en base a lo que yo he escuchado, he revisado de lo que salió ayer, pero deberemos ver ya el texto hoy, efectivamente, cómo queda, y dependiendo de eso también tomar en cuenta cómo está y decidir nuestro voto, ¿no? Claro. Pero al final eso es la tiranía de la mayoría en algunos casos. Sí, sí, Ya, sí. código, digamos, Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de ¿Dónde Salud. están las complejidades? Para mí, el Sistema Nacional de Salud es la columna vertebral del Código de Salud. No podemos esperar que exista calidad en el servicio, en los centros de salud, hospitales, clínicas, si es que no hay un sistema de salud integrado, si es que no hay un sistema de salud eficiente, transparente. En el sistema de salud participan muchas instituciones y ahí se establecen cuáles son las atribuciones de estas instituciones. ¿Quién es el ente rector? Es el Ministerio de Salud. Y el gran problema que yo veo en el sistema de salud, tal cual como está establecido en el código, es que el Ministerio de Salud termina siendo un superministerio, termina teniendo demasiadas atribuciones. ¿Por qué? Y voy a ser muy claro en esto y la verdad es bastante lógico. El Ministerio de Salud es quien emite la política pública. El Ministerio de Salud es el que presta el servicio de salud. Y el Ministerio de Salud también es el que controla la calidad del servicio y sanciona en caso de que no se respeten esas políticas públicas establecidas. Entonces, el Ministerio de Salud termina siendo efectivamente juez y parte. No existen dentro del sistema de salud claridad en cuanto a los pesos y contrapesos que deben existir entre quienes prestan el servicio y quienes controlan y sancionan. De ahí muchos de los problemas que se han dado. A veces dicen, es que la ministra no servía. Yo no creo que depende de una persona, depende de un sistema, de nuevo. Entonces, si es que no hay claridad en cuanto a esos pesos y contrapesos, en cuanto a quienes... en cuanto a una independencia absoluta entre quien presta el servicio y quien controla, me parece que no vamos a tener un sistema completamente eficiente. Si es que vemos que hay problemas hoy en día en los servicios de salud, tenemos que hacer algo diferente. No podemos esperar mantener el sistema, porque es lo que se está haciendo. Se está manteniendo el sistema vigente y trasladándolo al Código de Salud. Haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, mi planteamiento siempre fue, bueno, queremos algo distinto, queremos otros resultados, hagamos las cosas diferentes, planteemos un sistema distinto. Nos va a faltar tiempo para hablarlo más, sí, pero y es ¿su que voto? el código es extenso. Lo que le iba a decir es que mi voto dentro de la comisión sobre el Sistema Nacional de Salud fue abstención. Yo no voté a favor. Entonces, por eso es que es tan importante dividir los votos dentro de la Asamblea, porque si es que ponen un solo voto de todo el código... Pero puede ocurrir también, asambleísta. Puede pasar, y hoy día saliendo de aquí tenemos una reunión con mi bloque legislativo para definir los distintos escenarios. Ahora, en cuanto al sistema, se planteó algunas cosas... Un minuto, perdone. Rápidamente le cuento. Sí. Se planteó, por ejemplo, algo interesante que es un Consejo Nacional de Salud, en donde intervienen varias instituciones, gobiernos autónomos descentralizados, que busca de alguna forma hacer un contrapeso. Pero me parece que no es suficiente. Creo que deberíamos debatir mucho más sobre el sistema de salud para que este sistema sea eficiente, ágil, para que sea transparente y para evitar todos estos problemas que han existido, que se han dado, los casos que hemos escuchado dentro de clínicas en cuanto a la calidad del servicio, de las medicinas, de los implementos, de los dispositivos y demás. Entonces es una oportunidad enorme la que tenemos con el Código de Salud. Así es que vamos a ver si hoy efectivamente se da la votación y con mucho gusto, María Isabel, estaremos prestos para darles la información de cómo termina esto. Sí, hay otros elementos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. El asambleísta por también. Suma, Sebastián Palacios, ha estado con nosotros. Muchas gracias. María Isabel. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.